¿Cómo dice ahí en la pantalla? Enseñanzas finales. El Señor Jesús, la noche que fue entregado y a pocas horas para concretar esa entrega, escogió muy bien las enseñanzas finales para su iglesia. Ya les había hablado de eventos finales. Ya les había presentado las advertencias de los acontecimientos que sucederían en este tiempo del fin. Pero él consideraba que aparte de los eventos finales, aparte de los acontecimientos que él ya les había dicho que vendrían, él consideraba que había enseñanzas que ellos necesitaban escuchar. Una de esas enseñanzas fue la de la humildad. Y ya hablamos de eso en la Santa Cena que hubo la vez pasada. Pero la segunda enseñanza, y no necesariamente fue dada en el orden como yo la estoy poniendo, fue la enseñanza de la vid verdadera. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice así: yo soy, ¿qué cosa? La vid verdadera. Y mi Padre dice, ¿qué cosa es? El labrador. Hermanos, ¿por qué Jesús dice que Él es la vid verdadera? ¿Qué tenía Él en mente para enseñar a sus discípulos? ¿Cómo entendieron los discípulos cuando Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Cuál era el propósito que Jesús tenía al presentarles esta enseñanza final llamada la vid verdadera? ¿Qué concepto tenían los discípulos acerca de la vid verdadera? Era de noche, era un jueves, era en tiempos de primavera, en el año 31. El Señor Jesús se dirige con los discípulos hacia el monte de los olivos para orar allí en el huerto del Getsemaní. Pero cuando van camino al huerto, la luna resplandece y hace que se mire una vid. Y cuando todos ven la vid, entonces Jesús, ¿qué cosa dice? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera. ¿Cuál era el concepto que tenían los discípulos de la vid? ¿Qué pensaban ellos en cuanto a la vid? Bueno, vamos entonces al Salmo número 80 y veamos cómo hasta los salmistas cantaban en cuanto a la vid. Salmo 80, los versículos 8, 9 y 10. Dice, hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? El pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel es comparado con ¿qué cosa? Con la vid. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella. E hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios.
¿Sabían esto los discípulos? ¿Sabían los discípulos que su nación, su religión, su iglesia tenía como símbolo la vid? Sí, lo sabían. Es más, se utilizaban monedas que tenían estampados algunos racimos de uvas. También a veces algunas monedas tenían estampadas hojas de la vid. Cuando se llegaba al templo, en la puerta había labrada en oro y plata un ramo de la vid. Todos sabían que Israel estaba simbolizado por la vid. Los salmistas cantaban de que de Egipto el Señor había traído una vid y la había plantado, y que había crecido tanto que sus sarmientos o sus ramas llegaban hasta los cedros de Dios. Una manera de decirnos, era tan grande el territorio que llegaron hasta el Líbano, que era el lugar donde se daba el cedro. Hermanos, los discípulos sabían esto. Los discípulos estaban identificados con el símbolo. Jesús quiere dar una enseñanza a los discípulos que hasta el más sencillo la puede entender. Jesús está diciendo, señores, la vid soy yo. Pero ¿por qué Él se está atribuyendo que Él es la vid? ¿Por qué Él está diciendo que ahora Él es la vid? ¿Qué pasó con la vid que fue extraída de Egipto y plantada en Canaán y que llegó hasta los cedros de Dios? ¿Qué pasó con ella? Vamos al libro de Jeremías para que veamos qué pasó con esa vid. Jeremías capítulo 2. Jeremías 2. Capítulo 2 de Jeremías y el versículo 20 y 21. Dice así. Mire lo que va a decir aquí de la vid. De la vid que ya sabemos nosotros que representa ¿a quién? Al pueblo de Dios, a Israel. Jeremías dice en el versículo 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, ¿qué cosa? No serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ¿qué? Como ramera. Te planté, ¿de qué cosa? De vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Qué había pasado con la vid? La vid, hermanos, había perdido el propósito por el cual Dios la había plantado en la tierra. La vid había perdido el rumbo, tanto que dice aquí el profeta que se miraba como una vid extraña, como algo que Dios nunca había plantado. Y entonces tiene el profeta que decir algo más en Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículos 9. Versículos 9. Permítame un momentito, por favor. Jeremías 6, verso 9. Dice, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos
y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa que vergonzosa. ¿Y qué pasaba con la palabra de Jehová? No la aman. Hermanos, yo necesito que ustedes vayan llevando el hilo para que vean por qué Jesús dice: yo soy la vid verdadera. La vid que el Señor planta en un lugar de la tierra que llega hasta los cedros de Dios, se ha apartado del propósito para el cual Dios la llamó. Y nosotros vemos aquí que ya no quieren oír la palabra del Señor. La palabra del Señor les es vergonzosa y no la aman. Por lo tanto, dice el profeta, vendimiadores vendrán y al resto de la vid la van a rebuscar. Una clara alusión a la venida de Babilonia en dos ocasiones para llevarlos cautivos allá a tierra extraña. Ahora mire lo que dice Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 17, versículos 6 al 9. Ezequiel 17, versículos 6 al 9. Hablando de la vid, que representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice el versículo 6, Ezequiel 17, versículo 6. Y brotó. ¿Y se hizo qué cosa? Una vid de qué cosa? De mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban ¿a dónde? Al águila. Y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid, hablando de la de Israel, juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella, por los surcos de su plantillo. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese ¿qué cosa? Vid robusta. Diles, dice el profeta, así ha dicho Jehová el Señor: ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de la vid. ¿Qué pasó con la vid? Dice el versículo que la vid tenía mucho ramaje, de poca altura, es decir, se podían agarrar los frutos fácilmente, estaba muy próspera, sus ramas miraban ¿hacia dónde? Hacia el águila. Cuando la Biblia dice que sus ramas miraban hacia el águila, está hablando del imperio babilónico, que como símbolo también usaba el águila. Y miraba hacia el águila. Cuando estas palabras fueron dichas, el rey de turno, allí en Jerusalén, había hecho una promesa de serle fiel al imperio babilónico. Pero estando en esa promesa, el rey de turno, el rey de Israel, traicionó al rey babilónico, y entonces dice que a la otra gran águila, que era Egipto, le comenzó a coquetear, a hacer alianzas con él, de manera que juntó hasta allí sus raíces, extendió sus ramas. Y luego el profeta dice: ¿y quién dice que van a ser prosperados? ¿No van a ser arrancadas sus raíces? ¿No van a destruir su fruto y se va a secar? Hermanos, todos estos textos que estoy leyendo es para justificar las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo ¿qué cosa? Yo soy la vid verdadera. La vid que ustedes
han sido formados con ese pensamiento de que solamente estando con ella se van a salvar. La vid que ustedes conocen, que es Israel, y que solamente estando afiliados a él van a ser salvados, esa vid, dice el Señor Jesús, ya no tiene más esa función. Ahora, dice Cristo, la vid verdadera, ¿qué cosa? Soy yo. Hermanos, hay cristianos formados y hay cristianos informados. El que es católico lo forman desde que nace y le dicen que solamente siendo católico es como se va a salvar. El que es pentecostal lo forman y le dicen lo mismo. El que es adventista, igualmente, desde que se hace adventista, lo forman y crecen con esa formación, y a veces se convierte eso en un mito que se lo creen y saben de que si se salen de allí o los sacan de allí, entonces no hay salvación para ellos. Hermanos, este servidor por 30 años fui formado con el pensamiento, con la idea de que no podía yo ser salvo fuera de la iglesia adventista. Es más, yo decía, si me sacan por esa puerta, me les meto por la ventana. Porque estaba tan formado de que solamente así, estando afiliado a la iglesia adventista, es como yo podía salvarme. Y yo creo que lo que estoy diciendo, muchos de ustedes se identifican conmigo. Porque muchos de ustedes también han sido formados. Pero hace un año para acá, yo dejé la formación y busqué la información. Dejé de ser un cristiano formado para convertirme en un cristiano informado, en un adventista informado. Y cuando fui a la Biblia, cuando fui al espíritu de profecía, encontré que solamente es salvo aquel que está conectado con Jesucristo. Por eso dijo el Señor, yo soy la vid verdadera. El Señor tenía que dejar esta enseñanza a su iglesia, porque su iglesia estaba formada y el Señor la está informando. Le dice, la salvación depende de la conexión que tengan conmigo. Ustedes piensan que por su afiliación con Israel, por su conexión con Israel, ustedes piensan que solamente así serán salvados. Yo soy la vid verdadera. Y hermanos, hoy no voy a hablar yo, que hable la sierva de Dios. Dijo ella lo siguiente, comentando esta declaración de Jesús. Los judíos, dice, habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban sus esperanzas de salvación, ¿en qué cosa? En el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí, dijo Cristo, solamente se recibe ¿qué cosa? Decimos amén, hermanos. Un cristiano formado no sabe de eso. Un cristiano formado ni siquiera busca qué dice la Biblia y el espíritu de profecía con respecto a lo que le da vida, con respecto a lo que le da seguridad. Un cristiano formado parte de lo que siempre le enseñan sus líderes, sus pastores. Pero cuando usted va a la Biblia y el espíritu de profecía, claramente dice el Señor, no piensen que por estar relacionados con Israel, no piense que por estar relacionados con la organización es que van a llegar a participar de la vida de Dios. Solamente, dice el Señor, los que estén relacionados conmigo. Ahora, hermanos, el Señor dijo esas palabras, que Él era la vid verdadera, para quitar el concepto errado que tenían sus discípulos en cuanto a lo que verdaderamente les daba seguridad.
Pero hay algo más que el Señor tenía en mente para decirles. Al decir Él, yo soy la vid verdadera, había algo muy interesante en esta planta. Esta planta es una planta dependiente. Esta planta es una planta que necesita apoyarse. Esta planta es una planta que necesita soporte. Hermanos, esta planta necesita tener como una especie de enrejado a veces o una especie de cerco en la cual se vayan sus ramas creciendo. Si no sucede eso, entonces no crece. Entonces cuando Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, lo que Él dijo es esto: como humano yo necesito de mi Padre. Como humano yo dependo de mi Padre. Como humano yo me apoyo en mi Padre. Y ustedes, si son mis discípulos, se tienen que apoyar en mí. Tienen que depender de mí. Tienen que agarrar soporte de mí. De manera que aquel día, cuando el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, buscaba quitar un concepto equivocado y enseñar cómo el cristiano de verdad puede alcanzar la victoria. Miren, dijo Elena White comentando esto: en vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble, Jesús tomó la vid con sus zarcillos prensiles para representarse. ¿Por qué razón? Porque la palmera, el cedro y el roble, ¿qué cosa? Se sostienen solos, no necesitan apoyo. Pero la vid se aferra al enrejado y así sube al cielo. Así también, dijo Elena White, Cristo en su humanidad dependía del poder divino. No puedo yo de mí mismo, dijo Cristo, ¿qué cosa? Hacer nada. Entonces, hermanos, el Señor quería que su iglesia entendiera que la vitalidad de la vida cristiana, que el poder, que la victoria en la vida cristiana solo se puede obtener en la medida en que los sarmientos, en la medida en que las ramas estén conectadas con ¿qué cosa? Con la vid, que es Cristo. Dijo el Señor, yo soy la vid y ustedes ¿qué son? Dijo Cristo. Ustedes son los pámpanos. ¿Qué cosas son los pámpanos? Son las ramas que están conectadas con la vid. Y dice la sierva de Dios, aunque Él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con Él no tenía que cambiar. La unión del sarmiento con la vid, dijo Cristo, representa la relación que han de sostener ustedes conmigo. El pámpano está injertado en la vid viviente y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida ¿de quién? Del pámpano. Así también, dice Elena White, el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión ¿con quién? Por Cristo. Por la fe en Él como Salvador personal es que se forma esa unión. Hermanos, nosotros somos una iglesia que Dios ha levantado en esta ciudad para proclamar al mundo la verdad presente, para anunciarle a la gente el mensaje de los tres ángeles. Pero hay de nosotros que nos quedemos con el conocimiento, que nos quedemos con el privilegio y no haya conexión íntima con Jesús. El Señor le interesa que su iglesia, advenimiento del séptimo día, los tres ángeles y todo cristiano entienda que a menos que esté conectado con la vid es que va a ser victorioso. Miren, dijo así la sierva de Dios cuando el Señor dijo, bueno, es que vamos a leerlo en la Biblia porque es muy lindo cuando se lee de la palabra. Vamos otra vez allí a Juan capítulo 15. Juan 15. Dice el versículo 5. Yo soy, dice Jesús, la vid. Ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada
podéis hacer. Y sigue diciendo el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se va a secar, y lo van a recoger y lo van a echar en el fuego y va a arder. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros, mire cómo Elena White lo entendió. Ella lo entendió de esta manera. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. Hermanos, pero miren lo que viene acá. El conducto de comunicación debe mantenerse como continuamente. ¿Y qué significa eso? Siempre continuamente abierto entre el hombre y Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. Así que cuando usted dice que se ha desanimado, ¿qué es lo que ha pasado con usted? Hermanos, no hay espacio, no hay lugar para que nos desanimemos sabiendo ya el secreto para mantenerse siempre animado. El secreto es estar conectados con la vid. Hasta la parte más lejana de la rama, hasta allá llega, dice, la savia, el nutriente, para que el fruto se pueda mirar. Y los que estén así, no hay peligro de que se marchiten ni se decaigan. Mis hermanos, dice la sierva de Dios, esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser ¿cómo? Mantenida. ¿Sabe por qué mucho cristiano se va de la iglesia? ¿Sabe por qué mucho cristiano se bautiza y luego ya no sigue? Es porque no han entendido el secreto. El secreto es la unión con Cristo, pero mantenida. Cristo dijo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Este no es un contacto como casual. Ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento, ¿qué cosa? Por eso es que tenemos un montón de hermanos que andan muertos. Ellos dicen que están vivos, pero están muertos. Porque el que está desconectado del Señor no puede vivir. Estamos hablando en términos espirituales. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer, ¿qué cosa? Un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Eso quiere decir que con Él todo pecado se puede vencer. Eso quiere decir que con Él toda tentación se puede resistir. Dijo el Señor que Él es la vid verdadera y su Padre, ¿qué cosa es? El labrador. Y todo pámpano, dijo el Señor, que en mí no lleve fruto, ¿qué hace el Padre? Lo quita.
dice que aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una relación aparente con Cristo sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres ¿a dónde? En la iglesia. Pero el carácter y la conducta demuestran si de verdad están unidos con quién. En la iglesia usted puede estar, yo puedo estar, pero lo que verdaderamente importa no es que esté en la iglesia, sino que esté unido con quién, con Jesús. Si no llevan fruto, dice, ¿qué cosas son? Pámpanos falsos. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada por el sarmiento muerto. Y Jesús dijo: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Al final, mi hermano y hermana, no te vas a perder porque no pudiste entender las profecías. Al final no te vas a perder porque no comprendiste plenamente la doctrina adventista. Al final lo que va a hacer que te pierdas es no haber tenido conexión íntima con Jesús. Así de claro. Una profesión de religión no tiene valor a menos que las buenas obras testifiquen de su sinceridad y realidad. Los que hacen mucho alarde y no llevan los frutos de la piedad ponen de manifiesto que no habitan en la vid verdadera, pues por sus frutos los conoceréis. ¿Son qué cosa? Dice, ramas muertas. Para muchos, la conversión ha llegado a ser un asunto de perplejidad. ¿Debido a qué cosa? A las confusas doctrinas que se enseñan en cuanto a lo que es religión. Hoy no es el tiempo, pero hay citas de Elena White sacadas de contexto para decirle a uno: ustedes están en apostasía, ustedes han caído en pecado, ustedes no se van a salvar, porque solo pueden ser salvados los que estén dentro del remanente. Citas sacadas de contexto, que sería bonito un día predicar un sermón solo de esas citas que se sacan de contexto. Hermanos, los que se van a salvar son los que estén unidos con Jesús. Por supuesto, Él dijo: si me aman, guarden qué cosa. Hermanos, sigo leyendo. Venir a Cristo significa algo más que pertenecer a la iglesia. Hay muchos cuyos nombres están inscritos en las hojas del registro de la iglesia, pero cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ay, me acuerdo cuando me desfraternizaron a mí, cuando los borraron a ustedes. Ay, les andaban diciendo de que como los borraron del libro, están borrados de allá. Ahí está claro, hermanos. Muchos de esos que los borraron, sus nombres no están allá, porque se ponen a hacer prácticas romanas que no han sido aprobadas por el Señor. Aquí está diciendo claro que podrá tener el nombre registrado en un libro, pero no necesariamente quiere decir que por eso está registrado en el cielo. Venir a Cristo, dice, no requiere un gran esfuerzo y agonías mentales. Es sencillamente aceptar los términos de la salvación que Dios presenta con claridad en su palabra. Y hermanos, ya vamos a ir terminando. La sierva de Dios dice: los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos. Recuerde que sarmiento es la rama. Serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que ¿quién? Quiere decir que si nosotros estamos conectados con Jesús, ¿el fruto de quién tenemos que llevar? El fruto de Jesús. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de quién. Y hermanos, alza tus ojos. La cita que muchos no quisieran que ella la hubiera escrito. Dijo ella así: Dios, dijo, tiene una iglesia. No cabe duda que Dios tiene una iglesia, pero no es una gran catedral.
ni es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino que ¿quién? Pregunto yo, ¿esta iglesia Advenimiento es una denominación? Sí, sí. Nos denominamos iglesia Advenimiento. ¿La iglesia adventista del séptimo día es una denominación? Sí, así se denomina. La iglesia pentecostal, así se denomina. Pero ¿qué cosa constituye la iglesia? No es ni la oficialmente establecida, llámese adventista del séptimo día, ni lo es cualquier denominación, sino que la iglesia de Dios es la que guarda, dice qué cosa, sus mandamientos y ama ¿a quién? A Cristo. Y luego, para que nos quede más claro, ella sigue diciendo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta ¿qué cosa? Es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad, solo Él puede constituir ¿qué cosa? Una iglesia. A nosotros nos ha constituido el Señor. Nosotros estamos aquí siguiendo al Señor. Nosotros aquí no estamos siguiendo ningún hombre, ningún predicador, ningún pastor. Nosotros aquí seguimos al príncipe de los pastores, Cristo Jesús. Y nosotros estamos entendiendo que lo que nos da seguridad es estar conectados con Él. Nosotros estamos entendiendo que lo que nos da la salvación es estar conectados con Él. Y luego ella dice: donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, ¿quién es el presidente de la iglesia? Hermanos, el presidente de nosotros está en el cielo. Y el presidente de nosotros está al control del mundo entero. La conferencia de nosotros está en el cielo. Jesús, dice, nos preside. Y ya sea que estemos en un lugar desolado de la tierra, ya sea que estemos en el desierto, sea que estemos en la ciudad, ya sea que estemos encerrados en los muros de una prisión, allí está la iglesia y Cristo es el presidente. Mis hermanos, yo quiero leer una cita que está bastante fuerte y no la puse allí en la pantalla, pero escuchen lo que dice. Historia de la redención. Dice: muchos, oiga bien esto, muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar acoplados a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. A menos que haya una conversión genuina del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma a la vida espiritual, a menos que los catedráticos de la verdad sean movidos por principios emanados del cielo, no han nacido de la simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Es Historia de la Redención, página 17. Y esto está, si ustedes tienen acceso al tomo bíblico 7A, ahí está la página, yo la fotocopié de ahí. Mis hermanos, ¿por qué traje este tema? Porque esta enseñanza es más importante que cualquier enseñanza. Sí. Si usted conoce bien las profecías, si usted conoce bien la reforma pro salud y la está viviendo, pero usted no ha entendido que la conexión con Jesús es lo que le va a dar la salvación, le digo, usted está perdido con todo el conocimiento. Por eso el Señor, antes de partir, esa noche, antes de llegar allí, al Getsemaní, al mirar la vid con el resplandor de la luna, dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos de ustedes quieren conectarse con la vid verdadera? Hermanos, yo les voy a decir cómo lo pueden hacer si no les ha quedado claro. Todos los días tomen la Biblia, estudien y oren. Si ustedes hacen eso todos los días, ustedes están conectados con la vid. Cuando usted se va al trabajo y no ha buscado al Señor, usted es un cristiano que se ha ido desconectado. Y por eso es cuando va manejando, usted va, pero que
un carácter que nadie se le puede pasar por delante. Bueno, tantas cosas. Llega al trabajo, pierde la paciencia, pero cuando usted va conectado con Cristo, la gente se lo echa de ver en su cara. Cuando alguien abusa de usted, usted hasta risa le da, porque usted va conectado con Jesús. Es mi deseo en esta mañana que todos ustedes, niños, jóvenes, adultos, deseemos desde hoy estar conectados solamente con Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno final para terminar. Dos 45. Salvo en ti, oh roca
Amado Dios, si tú necesitabas apoyarte en tu Padre, si tú como vid verdadera necesitabas depender de tu Padre, si tú para dar los frutos que diste necesitabas el soporte de tu Padre, ¿cuánto más nosotros, Señor? Esta mañana hemos aprendido que para no decaer, para no marchitarnos, para no desanimarnos y para al final salvarnos, necesitamos estar conectados contigo. Oh Dios, gracias, porque al hacer tu iglesia, le diste a la iglesia la seguridad de su salvación. Le diste a la iglesia lo que verdaderamente le iba a dar la victoria. Señor, los discípulos recibieron aquel día la lección de su vida, pues ellos habían sido formados de que solamente conectados con Israel, solamente conectados con su organización religiosa, solamente conectados con el judaísmo, el hombre podía alcanzar la aprobación divina. Pero ese día, Señor, entendieron el nuevo enfoque, la nueva aplicación, que es solamente conectados con Jesús. Oh Padre, te ruego por esta iglesia y te ruego por mí, para que me concentre en conectarme contigo, para que nos concentremos en vivir tomados de tu mano, orar, estudiar, pues solamente así los frutos vendrán. De otra manera seremos cortados y echados en un lugar donde arde lo que no sirve. Señor, te ruego que la iglesia haya entendido el mensaje y que todos aquí decidan conectarse contigo diariamente, continuamente. Gracias, Señor, por la enseñanza. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.